Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. Esta semana vamos a estudiar sobre qué hacer frente a las tormentas de la vida. ¿Qué hacer frente a tantos desafíos que en este momento seguramente estás pasando? ¿Cómo reaccionar frente a tanto dolor? Y el título de la lección de esta semana es Reveses. Y antes de iniciar, te invito a que puedas suscribirte al canal y también puedas compartir con amigos y familiares este comentario. Ahora sí, vamos con el estudio de esta semana, pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de nosotros, en medio de todas las personas que van a ver este comentario y nos hagas entender de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, vamos con el primer día y el título para el día domingo es Las tormentas de la vida. Y en este día vamos a estudiar la historia en donde Jesús está durmiendo en la barca y los discípulos están en medio de una tormenta. Para eso vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 38. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mis hermanos, ¿sí? Acá los discípulos preguntan diciendo, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? Miren, recordemos que Jesús está durmiendo, ¿cierto? Había tenido días arduos, días de mucho cansancio. El Espíritu de Profecía menciona que estaba hasta altas horas de la noche y seguía orando de madrugada. Estaba cansado el Señor Jesús. Y en medio de todo eso, ¿cierto? Se va al barco y se duerme, ¿sí? Y es ahí donde aparece una tormenta. La tormenta están luchando ahí, los discípulos lucharon con sus fuerzas y se olvidaron de que Jesús estaba ahí. Y en medio de todo eso hacen esta pregunta al maestro. Y por eso quiero centrarme en esta pregunta. Le dicen, ¿no tienes cuidado, maestro? ¿No tienes cuidado que perecemos? Saben mis hermanos, esta no es una pregunta cualquiera. Lo que los discípulos están diciendo acá es, no te importamos, Señor Jesús. Eso es lo que están diciendo. Señor Jesús, ¿sabes qué? No te importamos. Tú estás durmiendo ahí, no te importamos. Mira, nosotros estamos por morir. Tú estás durmiendo ahí y nosotros estamos por perecer, estamos pereciendo. O sea, quiero que entendamos esta pregunta realmente. Miren, los discípulos no están cuestionando que Jesús puede o no puede salvar. No dicen, Señor, ¿podrías salvarnos? No, no están cuestionando. Ellos asumen que puede Dios, mejor dicho, Jesús puede salvarlos. Pero el problema es que ellos están cuestionando el carácter mismo de Jesús. Le están diciendo, Señor Jesús, a ti no te importamos. Estamos pereciendo en este mismo momento y tú estás durmiendo. ¿Cuántas veces tú, mi hermano, has estado en medio de las tormentas o quizás en este momento estás en medio de una tormenta muy grande en tu vida y pareciera que Dios está sentado allá en su trono? Tú sabes que Dios, nuestro Padre, puede ayudarnos, ¿cierto? Tú sabes que nuestro Dios puede guiarnos, puede ayudarnos, sanarnos y todo eso, pero no lo hace. Y tú dijiste, Señor, mira, tú eres Dios todopoderoso, pero pareciera que no te importo. No te importo, Señor. Mira en la situación en la que estoy. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos. Señor Jesús, no te importamos. Mira, vamos a perecer, ¿cierto? Y vamos a leer ahora la respuesta de Jesús. Vamos a leer el versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Jesús les dice a sus discípulos, ¿por qué están tan atormentados? ¿Acaso no tenéis fe? El Espíritu de Profecía menciona lo siguiente, mis hermanos, menciona que en medio de la tormenta, imagínate, ¿cierto? Los discípulos están ahí en la oscuridad, en medio de la tormenta, lluvia, sonido, truenos, ¿sí? Y cuando un trueno, un rayo cayó,
reflejó, dice ese rayo, el rostro de Jesús. Y los discípulos, cuando cayó el rayo, vieron el rostro de Jesús. Y cuando vieron el rostro de Jesús, su rostro era de paz, de armonía, de tranquilidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús estaba en medio de una tormenta tan tranquilo, tan en paz, tan en armonía? ¿Sí? ¿Y por qué los discípulos estaban, miremos la diferencia, Jesús en tranquilidad, en paz, y los discípulos atormentados ahí con miedo, a punto, con miedo de perecer, pero Jesús en paz? Y Jesús les dice, ¿por qué están ahí atormentados? ¿No tenéis fe? ¿Por qué Jesús podía estar en medio de esa situación en paz? Porque su paz no dependía de él. ¿Sí? Recordemos que nuestro Señor Jesús era Dios mismo acá, pero él nunca confió en su propio poder, en su propia fuerza. Su vitalidad, su fuerza, su dependencia era del Padre, venía su paz del Padre. Y el milagro que él hizo ahí, en ese momento de poder calmar la tempestad, el mar, cierto, calla y enmudece, le dice. Entonces todo eso fue con el poder del Padre, no fue confiando en Él. Y es lo mismo para nosotros, mis hermanos. Pero el problema es que acá los discípulos confiaron en sus fuerzas, confiaron, yo soy pescador, yo puedo pescar, no sé, porque ellos eran pescadores y confiaron en sus fuerzas, pero como cuando se acabó sus fuerzas ya no podían manejar los problemas, la tormenta, se desesperaron, confiaron más en ellos y se olvidaron de que Jesús estaba a su lado. ¿Cuántas veces, mi hermano, hemos pasado por tormentas y nos hemos olvidado de que nuestro Señor Jesús murió por nosotros? ¿Sí? Murió por ti. En medio de todo, no podemos olvidarnos de que Jesús está acá, presente en medio nuestro a través del Espíritu Santo. Cristo dio su vida por ti y por mí. No podemos olvidarnos de eso. Pero los discípulos acá confiaron más en ellos que en Jesús. Cristo tenía la paz porque no confiaba en sí mismo, no confiaba en su poder, no confiaba en Él, confiaba en su Padre. Y de la misma manera nosotros debemos de confiar en Cristo, no en nosotros. El error de los discípulos, confiar en sus fuerzas. ¿Cómo estás atravesando las tormentas de la vida? Quizás estás como los discípulos diciendo a Señor, no te importo, Señor. ¿Cierto? Acá los discípulos dijeron eso, no te importo, Señor, tú tienes poder grande, sobre todo puedes crear galaxias con solamente tu voz. Y mírame a mí, no te importo, estoy en medio, mi familia se está destruyendo, mi economía está así, no te importo. No cuestionamos el poder de Dios, pero sí cuestionamos su carácter y su amor. Pero por encima de todo, nosotros no estamos en ese error como los discípulos, mirándonos, luchando con nosotros, porque nuestra paz depende de nosotros, depende de que mi economía esté bien, entonces recién tengo paz. No, nuestra paz debe depender de que Cristo murió por nosotros. Amén. Déjame un amén ahí en los comentarios. Entonces, ¿cómo estás atravesando las tormentas de la vida? ¿Mirándote a ti o mirando a Cristo? Vamos a avanzar ahora con el segundo día. Y el título para el día lunes es Recupérate. Y en este día vamos a estudiar la historia de la mujer con flujo de sangre. Y es muy interesante esta historia, ¿sí? Y para eso vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mis hermanos, acá tenemos la historia de una mujer que lo intentó todo. Acá tenemos la historia de una mujer que gastó dinero. Acá tenemos la historia de una mujer que la única opción que tenía para poder salvarse era Jesús. Miren, si nos damos cuenta, el versículo dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No dice, seré sana. Miren, diferenciemos eso, mis hermanos. Esta mujer quería ser salva, no quería ser sana. Salvación es lo que esta mujer estaba buscando. Miren, esta mujer había perdido todo su dinero con médicos. Esta mujer había intentado de todo. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas cosas intentaste para mejorar tu situación económica? ¿Cuántas cosas tú intentaste para mejorar tu situación de salud, tu situación emocional con tu pareja? ¿Qué estás intentando en esos problemas, cierto? En esos reveses, en esas dificultades que tú estás pasando. ¿Cuántas cosas ya intentaste? ¿Ya te cansaste?
o aún confías en ti? Esta mujer había llegado a un punto en donde dijo, ya no puedo más. ¿Sí? Ya no puedo más. Porque recordemos, cuando una mujer tenía flujo de sangre en ese tiempo, no podía entrar al templo, ¿sí? No podía tocar a nadie. Imagínate no poder abrazar a tus seres queridos, ¿sí? Es más, esta mujer tampoco podía tener pareja, ni mucho menos casarse. ¿Por qué? Porque estaba con flujo de sangre y estaba muerta literalmente para la vida de Israel, para su vida marital, ¿cierto? Con nada, absolutamente, ya estaba completamente cansada. Entonces, y es en ese momento que su única opción, miren, su única opción, ¿sí? Era Jesús. ¿Por qué yo repito esto de la única opción? Porque miren, recordemos que Jesús cuando está sucediendo esto, está apretado, está ahí, muchos lo están tocando, pero solo un toque pudo ser sanar. Los demás que estaban alrededor de Jesús también estaban siguiendo a Jesús, pero ¿por qué ellos no recibieron, ¿sí? El milagro? Seguramente los que estaban siguiendo a Jesús también querían algún milagro. Querían alguna sanación, deseaban algo de Jesús, pero solo una mujer lo tocó, ¿cierto? Y recibió sanación. No es el manto, ¿cierto?, la que sana, sino Jesús le dice, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es la fe realmente? Su única opción era Cristo, mis hermanos. Miren, yo voy a leerte algo, ¿sí? No es suficiente creer acerca de Cristo, ¿sí? No es suficiente creer en Cristo de manera intelectual. Oh, sí, murió por mí, gracias. No, no es suficiente eso. No es suficiente simplemente que nuestro nombre esté en los registros de la iglesia. No, sino que debemos realmente creer en Él. Recordemos que la fe no es una opinión. La fe es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen a Dios mediante un pacto. ¿Qué quiere decir esto? Por fe nosotros recibimos la vida de Cristo y nosotros morimos a la nuestra y vivimos la vida como Cristo vivió. Eso no es algo intelectual que nosotros podamos hacer, no es una opinión. Tenemos que tomar la vida de Cristo en nosotros y mostrar su carácter al mundo. El mundo está envuelto en el egoísmo. Nosotros tenemos que mostrar el carácter de Dios, que es amor. El reino de Dios es amor y este mundo está envuelto en el egoísmo. Todo es para mí, todo es para mí. Y Jesús dice, no, el reino de Dios es amor. Entonces, la fe es una transacción, su vida por la mía, y yo tengo que morir. Niégate a ti mismo, decía Cristo. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Eso es fe. Nuestra única opción es Cristo. Y esta mujer tenía eso, su única opción, ¿sí? Para ser salva, ¿sí? Para ser salva de todo, era Cristo. Y Cristo la sana. Sí, Cristo la sana, la restaura para la sociedad, la restaura para el pueblo de Israel, en medio de todos. Cristo pudo haberse ido y ella quedar sana, no, pero Cristo no hizo eso. Enfrente de todos le dice, tú has quedado sana y la restaura para la sociedad, la restaura para que ella pueda entrar al templo, ¿cierto? La restaura para que pueda tener una pareja, la restaura físicamente, la restaura en todas las áreas de su vida. ¿Qué área de tu vida necesita salvación? ¿Qué área de tu vida realmente ya estás cansado de eso y necesitas a Cristo? Necesitas hacer una transacción, su vida por la tuya. Tú tienes que morir y vivir la vida de Cristo. Cristo no es solamente una opinión. Cristo no es para nosotros solamente algo intelectual, mis hermanos. Tenemos que vivir su vida en la nuestra y morir nosotros. Y déjame un amén también por el día de hoy en este día. ¿Sí? Ahora sí, vamos con el día martes. Y en este día vamos a estudiar de un hombre llamado Job. Creo que es el hombre, cierto, que más sufrió, que más nos podemos aprender acerca de cómo afrontar los problemas. ¿Sí? Y ahora, en este día vamos a leer Job capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Mis hermanos, Job, un hombre que perdió hijos, un hombre que perdió todas sus posesiones. Job, un hombre que incluso estaba sentado en medio de las cenizas y aún así no blasfemaba contra Dios.
Y aún dice él, y he aquí, aunque él me matare, ¿cierto? En él esperaré. ¿Cómo podemos tener una certeza tal en medio de todos los problemas que estás pasando en este momento? ¿Cómo podemos tener una fe tal, una certeza tal como la que tenía Job en este momento? Porque hay muchas veces, mis hermanos, ¿cierto? Que al menor problema empezamos a decir, Señor, te olvidaste de mí. Oh, Señor, mira este problema y seguramente me estás maldiciendo por algo. ¿Cómo podemos tener la certeza de que Dios es amor en medio de toda la oscuridad de este mundo, tanto dolor, muertes por allá, guerras por allá? ¿Cómo podemos tener certeza de que Dios es amor en medio de tanto dolor? Y sobrepasar, ¿cierto? Todo eso, sobrellevar todo esto. Es sencillo, mis hermanos. Podemos ver que Dios es amor mediante sus leyes. Tú y yo no confiamos en nuestro corazón, ¿cierto? Como cristianos, porque sabemos que nuestro corazón es engañoso. Tú y yo no confiamos en milagros, porque también el diablo hará descender fuego del cielo, dice. No podemos confiar en milagros en nuestro corazón. No podemos confiar en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, ¿en qué confiar? En sus leyes, mis hermanos. Podemos ver en la creación, en el segundo libro que dice el Espíritu de Profecía, menciona que el segundo libro es la naturaleza, ¿cierto? Y ahí podemos ver que Dios es amor. ¿Cómo? Podemos ver que el río, ¿cierto? Cuando trae sus aguas, no se queda con sus propias aguas, sino las reparte a las plantas. El sol que Dios creó no se queda con su propio brillo, con su propio calor, no, sino lo da para nosotros. El saco que tengo en este momento acá, cierto, el polo o la playera que le llaman en otros países que tengo acá, démonos cuenta, mis hermanos, ni siquiera esto se sirve a sí mismo. No dice el polo, ah, no, yo soy polo, así que yo me abrigo a mí mismo. No dice eso. Tampoco el saco se sirve a sí mismo, el saco me sirve a mí. Démonos cuenta que una planta de manzana, cuando sale la planta de manzana, crece, ¿cierto? Su fruto, el árbol no dice, no, demoré tantos meses, demoré tantos años en tener esta planta, mejor dicho, este fruto de manzana, así que yo mismo me lo como. No, dice el árbol de manzana no se come su propio fruto, el árbol de plátano tampoco. Démonos cuenta, mis hermanos, que que las leyes, miren mis hermanos, la creación de Dios está al servicio de los demás. Tú en tu casa sentado en este momento estás ahí sentado en una silla, en un sillón, ¿cierto? Ese sillón no se sirve a sí mismo, te sirve a ti, ¿cierto? La pared que tienes atrás, el machón que tienes ahí, no se sirve a sí mismo, el machón sostiene a la pared, al techo, todo en el gobierno de Dios está al servicio de los demás. Entonces, si la creación es así, el creador también es así, es de servicio. Por eso Cristo vino acá y dio su vida por ti. También, entonces, el gobierno de Dios es amor. Podemos confiar. Entonces, André, pero tengo problemas, estoy en medio de tantos problemas, dolor, angustia, mi familia, el dinero, no sé. Pero sabes qué, tú no puedes poner tu confianza, ¿sí? En que te va mal y ya Dios te dejó. No. En que te va bien y así que Dios está contigo. Pero si te va mal, Dios no está contigo. Tu familia se destrozó y Dios no está contigo. No. Los problemas, a pesar de todo, es para nuestro bien. Cierto, Pablo dice, a todos los que aman a Dios, todo les sale a bien para Él. Mis hermanos, confiemos como Job, aunque él muera, ¿sí? Dice, yo confiaré en nuestro Dios, ¿cierto? Nosotros, nuestra responsabilidad es mostrar ese carácter de amor a las demás personas. El gobierno de Dios es altruista, es amor, y el gobierno del enemigo es egoísmo. Todo quiere para sí mismo. Tenemos que mostrar, por eso tenemos que tomar la vida de Cristo para vivir en las leyes de Dios, que es el amor. ¿Cómo estás viviendo tu vida? No dudes, mi hermano, puedes estar pasando por problemas, quizás no similares a los de Job, ¿cierto? Porque Job ya Dios le dio muchas pruebas, pero a pesar de eso, él nunca dudó del amor de Dios. Tú y yo no podemos dudar del amor de Dios, porque confiamos no en milagros, confiamos no en, ay, cosas, no, confiamos en su, mira, podemos verlo a cada momento a Él, que su gobierno es de servicio, y podemos ver eso en la muerte de Cristo, porque Él mismo se entregó por ti. Entonces el gobierno de Dios es amor, es servicio, es darlo todo por el otro, y ese Dios te ama a ti. Y nuevamente, mis hermanos, déjame un amén ahí en los comentarios. Job, mis hermanos. Ahora sí, vamos con el día miércoles, y el título del día miércoles es El camino a Emaús.
Y en este día vamos a leer Lucas, capítulo 24, versículo 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mis hermanos, en esta historia, ¿sí? En este día, Jesús se encuentra con dos discípulos, ¿sí? Los que estaban camino a Emaús, ¿sí? Los discípulos en este momento ya era domingo y todos estaban tristes, mis hermanos, acongojados, atormentados, turbados, porque el maestro al cual ellos habían puesto su confianza, el maestro al cual ellos habían puesto todo en él, en este momento está muerto. Ellos tenían eso en su mente y creían, ¿cierto?, que ¿qué vamos a hacer? Porque el Salvador que nos iba a liberar de Roma, que Él iba a ponerse en el trono y iba a traer bendición a todo Israel, ahora está muerto. Y los discípulos no entendían, mis hermanos. Miren, ¿por qué están en esta situación ellos? Démonos cuenta de algo, mis hermanos. Ellos interpretaron la Biblia de acuerdo a sus deseos. Ellos leían la Biblia de acuerdo al corazón engañado que el ser humano tiene, de acuerdo a sus deseos, dice el Espíritu de Profecía. Tenían presente al Salvador, tenían presente enfrente de sus ojos, pero ese Salvador no era el Salvador que estaba descrito en la Biblia. El Salvador que ellos tenían estaba hecho, lo habían puesto, habían razonado de acuerdo a lo que ellos querían. El Salvador no era, sí, en la profecía decía que iba a morir, resucitar al tercer día, todo eso. Y Jesús mismo, se recuerdan, les había dicho que yo resucitaré al tercer día, pero ellos ni se acordaban. Es más, los fariseos, los maestros de ese tiempo, ellos sí tenían, dice Mateo, que ellos sí se acordaban de que Jesús había dicho que su maestro resucitaría al tercer día, pero sus propios discípulos no se recordaban de eso. ¿Por qué? Estaban envueltos, atormentados en el engaño de su corazón, interpretaron la Biblia de acuerdo a su corazón, no de acuerdo a lo que la Biblia misma dice. ¿Sí? Y es por eso, mis hermanos, Cristo, no vamos a leerlo, pero Cristo, tú sabes la historia, les enseña, ¿cierto? Vamos a leer ese texto, solamente ese texto, ¿te parece? Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 27, dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mis hermanos, mira lo que Cristo hace acá. Nuestro Salvador, el Señor Jesús, les muestra, les abre las escrituras y esta vez Cristo les muestra la verdad de acuerdo a sus ojos mismos, la interpretación correcta de acuerdo de la verdad. Desde Moisés pasando por todos los profetas les muestra. Entonces, miren, Cristo acá no les hace un milagro. ¿Dónde pone su confianza Cristo? En la palabra de Dios. Cristo los lleva desde Moisés por los profetas, ¿cierto? Y pone su confianza en la palabra de Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿Sí? ¿Está con tu confianza en los hombres o está fundada tu confianza en la palabra de Dios? ¿Estás interpretando la Biblia de acuerdo a tu corazón? ¿Sí? A tus deseos, a lo que salen los malos pensamientos de nuestro corazón. ¿Cómo estás realmente interpretando la Biblia? Acá Jesús los pone en orden. No les hace un milagro, fuego del cielo, no. Dios, Jesús mismo acá, ¿sí? Pone su fe en las Escrituras, ¿sí? Y ahora, vamos a leer el versículo 39. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Miren, mis hermanos, en el versículo 38 hemos leído que los discípulos estaban turbados. Ay, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto que Jesús resucitó, que no resucitó, que murió? Estaban turbados. Los pensamientos, ¿de dónde salían? Le dice acá. Les dice que sus pensamientos que salen de su corazón, ese razonamiento, esas suposiciones, todo eso que sale de su corazón está haciendo que estén atormentados. Les dice Cristo:
Y eso es el problema real de nosotros, mis hermanos. Cristo en el versículo 18 les dijo, de su corazón está subiendo esos pensamientos, esa manera de razonar que los está turbando. Pero ¿sabes cómo Jesús los ayuda? Mírenme, dice. Mírenme, acá está. Soy yo de carne y hueso. ¿Acaso un espíritu tiene carne y hueso? Mis hermanos, la única manera de poder salir de los pensamientos, de los problemas, de esos pensamientos mismos que a nosotros nos turban, ¿cierto? Esos pensamientos, esa manera de razonar que nos está turbando, que nos mantiene en ansiedad, en depresión. La única manera de salir de ahí es mirando a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo, tenemos que tomar su vida, mis hermanos, y morir a la nuestra, morir a nuestros razonamientos y ver la vida desde sus ojos, interpretar la Biblia desde la perspectiva del Hijo de Dios, desde Cristo, no de acuerdo a nuestros deseos. El camino a Emaús. Cristo calmó su corazón, haciéndoles ver a ellos que Él es real. Tenemos a un Salvador vivo, mis hermanos. Tenemos no a un Salvador muerto, nuestro Salvador. A Él en este momento se le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Ese es el Salvador que tenemos. No confiamos en un Salvador muerto, no confiamos en un Salvador débil. Hoy nuestro Salvador está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Intercediendo por nosotros allá en el santuario celestial, pero para de Él. Cierto, él dijo, a mí ahora me es dada toda la potestad en el cielo y en la tierra. Ese es nuestro Salvador. No dudes en medio de tus problemas. Tenemos a un Salvador poderoso. Ahora sí, mis hermanos, avancemos con el último día. Y el último día, y el título es Ver a Jesús. Y en este día vamos a leer Romanos 8:18. Y antes de leer el texto, ¿sí? Acá la hermana Elena menciona un sueño que ella tuvo con Jesús. No te lo voy a contar. Me encantaría que tú lo leas. Léelo. ¿Cómo es el sueño de la hermana Elena viendo a Jesús? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho, yo quisiera ver a Jesús? ¿Cuántas veces tú has dicho, cuánto quisiera que Cristo esté acá en medio de nosotros? Si Él estuviera en Israel, yo iría. Si Él estuviera en Estados Unidos, yo iría. Si Él se estaría, no sé, en cualquier país, agarraría mi mochila, no importa, caminando, yo llegaría. Yo decía así de pequeño, porque yo tenía a mi tía que estaba mal del pie. Entonces yo decía, Señor Jesús, si tú estuvieras aquí en la tierra, yo iría cargando a mi tía, haciendo lo necesario, lo que sea, ahorraría para que llevarte a mi tía ante ti y que tú la sanes. Ese era mi deseo de pequeño. Pero entendí ahora que el Señor Jesús tenía que irse de esta tierra, ¿sí? Pero no nos dejó solos, nos dejó con el Consolador, nos dejó con el Espíritu Santo. Ahora sí, leamos Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, fijemos nuestra mirada en Cristo. Ver a Jesús. No fijemos nuestra mirada en nuestros problemas. No fijemos nuestra mirada como los discípulos que fijaron su confianza estaba en su fuerza. ¿Sí? Hagamos como Job. Tengamos la certeza de que nuestro Dios, por más mal que nos venga, porque es cierto, el versículo 28, quiero leer Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú estás en los caminos de Dios y te pasa algo malo, está bien. Son los propósitos de Dios, porque Dios es amor y Él está al control de todo. André, pero mi familia se está rompiendo, Él está al control de todo. André, pero mi familiar está sufriendo por salud, Él está al control de todo. André, pero mi economía ya no tengo para pagar mi departamento. Tranquilo, Él está al control de todo. Nosotros no podemos controlar nada,
Él está al control de todo. Confía en el Señor, ten a Cristo presente, ora más, estudia más tu Biblia. Interpretemos la Biblia de acuerdo a su voluntad, no engañados, no queramos las cosas egoístamente para nosotros. Vivamos desde el amor, porque el gobierno de Dios es altruista. ¿Sí? Y recuerda, cada oración que tú haces, Jesús está ahí. No necesitamos ir a Israel para poder encontrarnos con Jesús. Jesús está a tu costado cuando tú haces tus oraciones. Cada lágrima tuya en la noche derramada, Jesús la conoce. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana en un comentario día por día de la escuela sabática. Bendiciones.